Ya. La clase hoy día se va a tratar de las obras de abrigo, que son una de las partes que se construyen en los puertos artificiales. Eh, Algo vimos en la clase anterior del tipo de obras de protección. Las obras de abrigo son para crear áreas dentro del puerto que permitan la operación de los barcos, protegiéndola de la acción climática, del oleaje, y creando mejores condiciones. Zonas con oleaje de menor tamaño que permitan la operación de los barcos. Entonces vamos a hablar de ese tipo de obras ahora, en esta clase. Entonces estas obras están destinadas a la protección de zonas dentro del puerto donde se recalan los barcos, de la acción del oleaje, y fundamentalmente son de dos tipos. Pueden ser escolleras, que son los rompeolas tradicionales, o pueden ser diques verticales que hacen esta misma función. Normalmente las escolleras están formadas por materiales pétreos de distintos tamaños que se van depositando de manera ordenada sobre el fondo del mar, en el lugar donde va a estar la bahía, y están formados desde tamaños que van desde grandes rocas hasta rocas más chicas y áridos gruesos. Pueden ser también bloques de hormigón, principalmente cuando son con diques verticales, y tienen en común que se asientan y se estabilizan por su propio peso. En algunos casos se pueden pavimentar también sobre ellos. Los diques verticales, en cambio, son estructuras de hormigón armado, que son elementos rígidos que se construyen con cajones que se prefabrican en el mismo lugar. O sea, dentro de la zona donde se va a construir el puerto, se hacen fábricas de estos cajones prefabricados. Se hormigonan, se fraguan, y una vez que están endurecidos, se transportan y se colocan. Y eso se apoyan en unas bases de fundación que también están hechas con materiales rocosos. Entonces esto hace que entre la obra de abrigo y la costa se produzca una zona de aguas más tranquilas, donde las embarcaciones pueden fondear y realizar maniobras. Esta imagen ya la habíamos visto como una defensa costera. Los rompeolas que se hacen con este sistema básicamente tienen la misma forma constructiva, y en este caso es una escollera que está hecha como un rompeolas, y en la parte que se ve ahí al fondo está hecha con un enrocado, y en esta parte que está más adelante en la foto hay una mezcla de tetrápodos, que son elementos de hormigón prefabricados. Entonces estos elementos se mantienen estables por el peso y porque quedan trabados unos con otros. Eso ya lo habíamos conversado algo cuando vimos este mismo sistema constructivo aplicado a las defensas costeras. Ahora vamos a ver que esto mismo se usa para hacer rompeolas de distintos tamaños. Puede ser solamente en roca o solamente con tetrápodos. Hay varias figuras, hay otras que se llaman dolos, dependiendo de cuántas patas tengan, tienen distintos nombres. O puede ser una combinación de los dos sistemas. Entonces, específicamente para las obras de abrigo, igual que las de protección, pueden ser paralelas a la costa o perpendiculares a la costa. Esto que dice que son paralelas a la costa es separado de la línea de la costa, crea un espacio entre el rompeolas, que es una obra de abrigo, y la costa natural. Y ahí se forma una bahía protegida. Entonces, estos rompeolas pueden ser paralelos a la costa o perpendiculares, dependiendo de la forma que se le quiera dar a la bahía. Las obras paralelas a la costa, aquí está un poquito el detalle, la función que tienen es fijar la línea de la costa,
Son estructuras formadas por muros de protección, reflectantes o no reflectantes, malecones rígidos o flexibles, que colocados en forma paralela a la costa forman un dique entre esta y el mar abierto. Y las perpendiculares también generan zonas de abrigo y reducen el transporte de sedimentos. En los dos tipos pueden ser rompeolas, escolleras o espigones. Vamos a empezar con los rompeolas. Entonces, los rompeolas tienen que ver con la dirección en que se transportan las olas. Cuando viene una línea de olas detrás de otra, se llama tren de oleaje, tren de olas. Y eso viene en una dirección que depende del viento predominante. ¿No es cierto? Puede sufrir variaciones cuando cambia la dirección del viento, pero siempre hay una, que es el viento predominante, que es el que está presente la mayor cantidad de tiempo, que define la dirección de esas olas. Entonces, en base a esas direcciones, se define dónde necesito yo poner el rompeolas. La función principal, dice acá, es proporcionar protección al puerto, y eso lo hace de distintas maneras, dependiendo de cómo está construido. Aquí dice amortiguando, que eso se va a producir cuando son rompeolas hechos con enrocado, o tetrapo, ¿no es cierto? Reflejando y disipando la energía del oleaje. Cuando tenemos este tipo de rompeolas, estos rompeolas protegen el otro lado de la acción del oleaje, porque disipan la energía. Eso es lo que dice en esta parte. ¿Dónde está? Me salté. Se me cambió la transparencia. Esperen un poquito, se me perdió la hoja. O me salté una en delante. Ya, aquí estaba el párrafo que se me había perdido. Entonces le estaba explicando que cómo actúan los rompeolas, cómo producen la protección ante la acción del oleaje. Aquí dice la primera, que es amortiguando, y eso significa que la acción del oleaje es absorbida por los espacios que quedan entre estos elementos. Eso absorbe la energía del oleaje y hace que la ola no rompa sobre el rompeolas, sino que disipe aquí la energía, ¿ya? Entre medio de todas esas piezas. Eso significa amortiguar. Después dice reflejando y disipando la energía del oleaje. Eso se da más cuando son de pared vertical, en que la ola rebota contra el rompeola y se refleja hacia adentro. Pueden ser construidos de distintos materiales, ya sea con enrocamiento en su forma más simple, que es la forma más simple y económica, o con elementos artificiales prefabricados, que pueden ser en forma de cubos, de dolos, tetrápodos, que los tetrápodos serían eso, o de la combinación de varios de estos. Esa es la primera definición, que serían los rompeolas. Después hay otro tipo de obras de abrigo, que son las escolleras, que estas pueden tener una forma muy parecida a las rompeolas, pero las escolleras se ubican para encauzar la desembocadura de los ríos. ¿Ya? Básicamente para proteger de la erosión la desembocadura, evitando que se deposite el material que arrastran los ríos. Entonces, no hay que confundir estos tres términos, son tres cosas distintas. Las tres son obras de abrigo, pero el rompeolas
está hecho con la función de hacer una bahía protegida, se construyen en el mar. Las escolleras se hacen de la misma forma, pero están hechas en las riberas de los ríos. Y los espigones es muy parecido al rompeolas, pero está puesto perpendicular a la línea de la costa, ¿ya? Para evitar la erosión, básicamente. O para proteger una zona destinada a un puerto, en que solamente tenga la dirección de las olas desde esa dirección. Por ejemplo, eso se da cuando una parte del puerto tiene una protección natural y basta con hacer una protección perpendicular a la costa para cerrar la bahía y protegerla de la acción del oleaje. Entonces son los tres tipos de obras de abrigo. Los rompeolas decíamos que podían ser a partir de enrocados o elementos de hormigón prefabricado, y también pueden ser en base a este sistema, que son rompeolas de dique vertical, que es el que les nombraba antes, que son cajones de hormigón armado. Antes de que leamos lo que está ahí en la definición, estos cajones no se construyen en el lugar donde van a estar funcionando. Se construyen en tierra firme, normalmente en zonas grandes de trabajo. Se transportan flotando, porque estas partes de acá son huecas, o sea, pueden flotar a pesar del peso del hormigón, y que son pesos súper grandes. Se dejan en el agua, flotan, se llevan al lugar de colocación y se inundan estas celdas para que el cajón baje. Entonces, antes de hacer ese proceso de colocación del cajón, hay que fabricar esta parte de la estructura, que es la fundación del dique. Entonces aquí dice que están construidos por una banqueta de escollera, que sería esta de aquí abajo, sobre la que se apoya una estructura de paramentos verticales, que es el que muestra la figura aquí arriba, que está hecha de un material monolítico, normalmente de hormigón armado. Entonces tenemos varias etapas para poder llegar a colocar el cajón. Primero hay que construir toda la base, que funciona igual que una fundación, reparte las cargas en un área mayor del suelo. Y una vez que está hecho eso, se enrasa la superficie de la banqueta y ahí se empiezan a depositar los cajones. Ahora, la razón que define cuándo se usa un tipo de estructura, así como esta, o un rompeolas como este, pueden ser las que están escritas acá. Las razones para construir diques verticales en vez de en talud son como las ventajas, las que están arriba, de una reducción importante de la cantidad de material de cantera. Eso es bien importante porque si ustedes se imaginan el volumen del enrocado que hay que hacer para construir un dique solamente con enrocado, que tiene rocas de distintos tamaños que se seleccionan, provoca que haya que hacer o utilizar una cantera para extraer ese material. Entonces esos volúmenes son tan grandes que provocan daños al medio ambiente. ¿Ya? Aunque la cantera esté puesta, por ejemplo, en una zona deshabitada, el transporte de esa gran cantidad de áridos hacia el puerto provoca contaminación, daña los caminos, tiene una serie de costos y de impactos ambientales, como dice aquí. Por lo tanto, hay algunas veces en que los diques verticales permiten una solución que ahorra costos. También la construcción con diques verticales es más rápida para ejecutarse, tienen buen comportamiento ante el oleaje durante las fases constructivas. Ese es un detalle que vamos a ver después cuando hablemos de cómo se construyen los diques que están hechos en rocas. ¿Qué
que es un problema que no tienen tanto los diques verticales, y tiene que ver con la forma en que se depositan los materiales. En este caso, nosotros los materiales que tenemos que traer de cantera son los que forman esta parte que es el núcleo de la banqueta, y el enrocado que protege a esa banqueta. Esos son materiales pétreos, que hay que traerlos de una cantera. Un dique de los otros, que se hace solamente con enrocado, es completo y mucho más ancho para que los taludes sean estables. Eso presenta la dificultad que para colocar estos materiales, la etapa de construcción es complicada, porque normalmente este suelo se trae desde una cantera y hay que depositarlo en el fondo marino. Entonces puede llegar a ser muy lento porque eso va a depender de las corrientes marinas que hay aquí, del movimiento de las olas y de una serie de otros fenómenos que hacen difícil colocar este material en la posición correcta. Y después hay que enrasarlo. En este tipo de diques, esa actividad de colocar materiales pétreos apoyados en el fondo es más chica porque solamente hacemos la banqueta. Eso permite que sea más rápido. Que es para explicar un poco lo que sale acá, que tiene buen comportamiento ante el oleaje en las fases constructivas. ¿Ya? O sea, frente al oleaje, que es el que causa más trastorno, que afecta principalmente la parte superior de la superficie, este sistema tiene mejor comportamiento cuando está construyéndose. Aquí abajo, donde se hace la banqueta, el movimiento producido por las olas se va disipando hacia abajo, y a cierta profundidad solamente actúan las corrientes marinas, que no tienen que ver con el oleaje, son distintas. Las fases constructivas son cuando uno transporta el material y de alguna forma lo baja y lo coloca aquí. El oleaje afecta a ese proceso, a esa fase constructiva. Cuando nosotros tenemos que llegar con los diques hasta allá arriba, el oleaje actúa directamente sobre la zona superior. En cambio aquí el oleaje actúa sobre un cajón de hormigón armado que después se rellena, que es mucho más rígido. Entonces el oleaje no lo afecta tanto como si tuviéramos que hacer aquí un dique de rocas. A eso se refiere este punto. Buen comportamiento ante el oleaje en la fase constructiva. La otra ventaja que tiene, que es bien lógica, es que permite que un barco se coloque al lado del dique y genera una zona aquí de operación portuaria. Permite que los barcos se atraquen al lado de la estructura. Este otro sistema no. Este otro sistema, como es un dique, no está pensado para que los barcos se atraquen al lado del rompeolas. No se puede, digamos. Entonces esa también es una ventaja de este sistema. Y además tiene una ventaja bien poco frecuente, que permite que se desarmen también con mayor facilidad. Básicamente se draga el interior del cajón de hormigón, ¿no es cierto? Se saca este material con una draga, se aspira en el fondo, y una vez que se hace eso, el cajón se desancla de abajo y podría flotar y podría transportarse a otra posición. No es frecuente, el tamaño de estas obras hace que sean prácticamente definitivas, pero en caso que hubiera que desarmarlo, el dique este dique vertical se puede desarmar. Y a pesar de todas esas ventajas, también tiene algunas desventajas. Las desventajas de este sistema es que reflejan toda la ola. Y eso afecta la funcionalidad de la bahía. Entonces podría llegar a complicar el diseño. ¿Ya? Aquí puede que se generen algunas dudas porque eso se veía en la parte donde se pasaron cómo funcionan las olas. Y eso no estoy seguro si se lo alcanzó a pasar con detalle el otro profesor.
¿O no? Ya, entonces, esto que dice que la desventaja de los diques es que refleja el 100% de la ola, reflejan la totalidad de la ola, se refiere a un fenómeno que se produce en las olas, que cuando las olas chocan con una superficie vertical, se devuelven, como que rebotan. Entonces, eso hace que se produzcan zonas complicadas respecto al oleaje al lado de afuera del rompeolas. Y eso podría llegar a dificultar la entrada, cuando los barcos vienen entrando para entrar a este espacio, que es la boca del rompeolas, por donde se accede a la bahía. El hecho que esta pared vertical haga reflejar las olas provoca movimientos del mar que son bien complicados para los barcos en algunos casos. También esta reflexión de las olas provoca también cambios bastante fuertes en la altura del nivel del mar a este lado, producto del golpe y retroceso de las olas. Entonces eso es probable que les mande un apunte de cómo se mueven las olas para que vayan captando esos detalles dentro de esta materia. Entonces esa es una desventaja. Como reflejan la ola, genera corrientes que afectan la entrada o salida del antepuerto y de Arsena, dice ahí. Voy a ver si tengo una imagen por ahí de un puerto de arriba. No tengo otra imagen. Pero, por ejemplo, suponiendo que esto fuera una pared vertical y tuviera un oleaje que viene en este sentido, como esta pared vertical refleja la ola, dependiendo del ángulo que llega, es la forma en que se refleja. Eso podría llegar a producir corrientes marinas en el interior de esta bahía que dificulten un poco la operación, que sería la desventaja del dique vertical. Va a depender de cómo se diseñe este sistema y de la dirección en que venga el oleaje. Entonces, eso hace que se elija entre un tipo de rompeolas o el otro. Los dos tienen ventajas y desventajas. Sigamos con la próxima. Y la otra desventaja tiene que ver con el suelo de fundación, que este tipo de estructura le transmite una carga bien grande al suelo de fundación, producto de que es una estructura rígida en que las olas chocan con esta estructura y viene un tren de olas detrás del otro, provoca fuertes solicitaciones en el suelo de fundación, que está aquí abajo. Entonces eso podría llegar a afectar en caso de que este suelo de fundación no fuera de buena calidad. Aquí pasa lo mismo que pasa en tierra firme, con la mecánica de suelos que uno hace antes de colocar las fundaciones. Puede haber fondo marino de mala calidad para resistir una estructura grande. Y en ese caso pasa lo mismo que en la edificación, hay que sacar ese suelo de mala calidad, reemplazarlo por un suelo de mejor calidad y después construir la fundación. Entonces ese fenómeno es especialmente sensible cuando se hace un dique vertical. ¿Por qué? Porque el dique vertical, como está constantemente recibiendo el choque de las olas, completa, la energía de la ola llega completa contra el dique, y además tiene mucho peso, hace que este suelo natural esté más solicitado que si fuera un rompeola de talud, que el otro tipo de rompeolas que vimos antes. Entonces, estas ventajas y desventajas hacen que se elija en el diseño entre una pared vertical o un dique en talud. Ahí hay unos esquemas de distintas formas en que se puede construir eh, un dique vertical. Aquí el lado exterior
debería ser este, el NRM. Esta es una recomendación que proviene de las normas españolas, que se adoptó en las normas de obras portuarias de acá de Chile, sí. Esto es de un manual del MOP, de la Dirección de Obras Portuarias. Entonces estas recomendaciones, a pesar de que es española, son las que se usan en este tipo de diques en Chile también. Entonces tiene tres configuraciones que van cambiando básicamente en la forma de la parte de arriba, que recibe la superestructura. Esta parte que corresponde al elemento de hormigón que se prefabrica se llama cuerpo central. Y la parte que en el apunte anterior decía banqueta, también recibe el nombre de cimentación. Esos son los nombres básicos y pueden ser distintas configuraciones. Va a depender esto de las condiciones del mar que estén presentes, las condiciones naturales. Como ya les dije antes, eso es principalmente la dirección del oleaje, la presencia de corrientes marinas y la amplitud con que se mueve la marea. Todas esas cosas definen el tipo de estructura que se hace. Si se fijan, cambia un poco la forma de la banqueta. Y la forma de esta parte del espaldón que está aquí arriba, se fijan, tiene distintas formas, también depende de la altura de la ola. Ya para evitar que la ola, al chocar contra esto, a pesar de que se refleja, pueda llegar a pasar sobre la estructura del rompeolas. Aquí vamos a empezar a mirar entonces los rompeolas hechos en talud. Esta figura que se ve aquí muy sencilla no es tan complicada, pero son volúmenes grandes. ¿Ya? O sea, hay que pensar aquí que todo es grande. ¿No es cierto? Estas distancias de acá pueden ser 20 metros. Entonces son bastante grandes las estructuras. De profundidad pueden ser 20 metros, dependiendo de dónde esté el fondo. Lo normal es que los puertos no sean tan profundos. El de San Antonio quedó de 15 metros de promedio de altura, de calado. Entonces, para poder llegar a ser un elemento de este tipo, tenemos que pensar que el suelo natural del fondo marino va a estar por lo menos aquí en San Antonio ahora en 15 metros de profundidad. Ya, entonces, para entrar un poco más en detalle de cómo se construye esto, está compuesto por materiales distintos para cada capa y se disponen, como dice aquí arriba, de acuerdo a que el lado expuesto al oleaje y a la altura del oleaje esté más protegido. En esta dirección viene el oleaje. El oleaje va a ir, acuérdense que el nivel del mar va cambiando de acuerdo a las mareas también, independiente del oleaje. Esto tiene una variación. Aquí en la zona central está alrededor de 1,20 m. Las más grandes variaciones de marea entre marea alta y marea baja. Y a eso se suma el oleaje. El oleaje está sobre donde esté el nivel del mar. Ya, entonces, dependiendo de la dirección del oleaje, estas zonas normalmente están constituidas por material de mayor tamaño y peso. Estos tipos de diques, cada una de estas partes son áridos. Veo que tienen problemas de conexión. No sé si se fue la señal. La señal mía no se ha ido, pero están quedando cada vez menos alumnos. Entonces, vamos a continuar. Esperando que después van a poder ver la grabación de esta clase. Voy a hacer una pequeña pausa para ver qué pasó con los que se desconectaron y vuelvo a grabar en un segundo.